Muy buenas tardes, una vez más, una voz que clama en el desierto, preparando el camino al Señor. Este es Carlos Ávila, por estos medios, llevando una palabra profética, porque la palabra profética está en nuestros tiempos, para este tiempo, y es necesario que entremos en el fascinante mundo de las profecías y de la palabra de Dios. Aquí, como siempre, en La Zucca, en Alamogordo, Nuevo México, aunque el termómetro me está marcando unos 80 grados. A causa de la humedad se puede sentir el calor aquí en nuestros estudios. Más o menos son las 7 de la tarde y un poquito más. He tratado de comenzar lo más cercano posible a las 7 de la tarde. ¿De qué vamos a hablar en este día? Bueno, pues tenemos muchas cosas de qué hablar. Verdaderamente, ante nuestros propios ojos se están cumpliendo unas profecías extraordinarias que solamente Dios y los profetas que Dios utilizó para escribir su palabra hubieran podido hacerlo. No se hubiese podido hacer mejor. Dios escogió a las personas indicadas para hablarnos hasta el día de hoy, y también nos envió al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros y en nosotros, y pudiéramos entonces discernir estos tiempos y entender la palabra profética de Dios. Está siendo una tarde muy hermosa en realidad. El aire sí está soplando y la bandera está ondeando en estos momentos. El sol no se ha ocultado en el horizonte todavía, y quizás se escuche algún ruido de trasfondo, porque como ustedes ya bien saben, ¿no? La Zucca en realidad está al aire libre, y lo que ocurre a mi alrededor se puede escuchar y grabar por estos micrófonos. Además de que tengo un abanico detrás de las computadoras para ayudarle en esto de las temperaturas. Aunque la semana pasada, ustedes se dieron cuenta, miraron el termómetro, estaba a 100 grados, y hacía una hora anterior, cuando comencé a hacer los preparativos, estaba sobre los 100 grados. Así que se podrán imaginar los calores, ¿no?, que uno puede sentir en estos lugares. Pero estamos en el desierto y no vamos a quejarnos. Recuerde de suscribirse al canal por esta cámara. Estoy saliendo en el YouTube, y por esta otra estoy saliendo en la página de la Iglesia Triunfante de Alamogordo. No he podido resolver, no tengo suficiente ancho de banda, como se dice, bandwidth, o internet también, para poder salir por diferentes medios a la misma vez. O tengo que conformarme, ¿no?, cómo lo puedo hacer. Pero en fin, todo lo que se hace se sube eventualmente, y por lo menos se pasa una introducción en mi canal personal, a Carlos Dávila, y de ahí usted puede saltar, entonces seguir el video si le interesa ver el video completo o lo que hemos estado hablando en la totalidad. De vez en cuando subo un video completo por mi página personal, pero por lo general verá una introducción para que de ahí salte al video en YouTube. Entonces, lo que sí les trato de recordar siempre es que me ayuden por estos medios, suscribiéndose al canal cdavila14 a youtube.com, porque a la vez que se llegan a unos 1000 suscriptores, no que esté cerca, ni siquiera creo que he llegado a la mitad todavía de los 1000, pero me ayudaría en gran manera entonces salir por los celulares y por los equipos móviles, ¿no?, sin tener que conectarme físicamente por medio del Ethernet o por medio del Wi-Fi al network. Entonces es la razón por la cual me ayuda el que haya suscriptores en mi canal, hasta que YouTube no piense de otra manera, ¿no? Entonces no puedo hacer nada más, pero así es lo que he sentido hacer desde un tiempo atrás. Nunca pensé que iba a entrar en esta dimensión en los canales en el canal de YouTube, y a la verdad, si miro hacia atrás, hay más de 1000 videos que han sido subidos en el canal de YouTube, y hay mucha enseñanza y palabra profética conforme a los tiempos que estamos viviendo. Yo pienso que hay un pueblo que Dios está despertando. Hay un pueblo por toda la tierra, porque en realidad el YouTube puede
mirarse por cualquier parte del mundo. Yo he recibido de personas en Sudamérica o en España o en diferentes lugares, en Alemania, en Inglaterra, que han estado observando o han estado siguiendo algunos videos, ¿no?, a través de estos medios. Así que es una buena oportunidad para transmitir un mensaje que en realidad el mensaje no es nuestro. No estamos en ninguna manera monetarizando, como dice el YouTube, haciendo dinero con esto. En realidad lo que estamos haciendo es gratuitamente transmitiendo la palabra profética de Dios por estos medios, y creo que el Señor ha prometido suplir las necesidades conforme a como sean necesarias. Lo ha hecho hasta el día de hoy. Así que agradezco a todos que verdaderamente han sentido ayudar a la iglesia triunfante de Alamogordo, porque la iglesia es un ministerio de por sí. Todo lo que conlleva la iglesia, el edificio, el mantenimiento, es como un negocio, cualquier otro negocio, ¿no?, que hay que pagar aseguranza, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, pero en fin, todo eso también el Señor ha suplido nuestras necesidades al respecto, y confiamos plenamente que no estamos aquí solamente por pasar el tiempo. No, nuestros planes eran, estábamos yendo hacia la costa este, no hacia la Florida, y el Señor interrumpió esos planes, y aquí en el desierto de Alamogordo, aquí sentimos entonces de parte de Dios que era necesario quedarnos hasta que el Señor dijera otra cosa, y hasta el día de hoy aquí estamos, y estamos viendo los resultados, y a la verdad que no nos atrevemos a mover a ningún otro lugar, a menos que sea algo confirmado sin lugar a dudas, ¿no? Que Dios confirme literalmente y sin lugar a dudas confirme lo que Él quiere que hagamos. Pero en fin, hay que seguir hacia adelante, y qué mejor información para transmitirla por estos medios que lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y hace unos días atrás estuve hablándoles sobre lo que se ve en el horizonte, ¿no? Y a la verdad que traje algunos utensilios, le llamo yo, ¿no? Utensilios, porque así se llamaban en el templo, en la casa de Salomón. Y por ejemplo, aquí estamos con esto que tenemos aquí al frente, ¿no? Es una lámpara, ¿no? Pero es una lámpara muy significativa para el pueblo de Israel. Dios hizo pacto con el pueblo de Dios en el desierto y le dio instrucciones sobre lo que significaban estas lámparas y cada una de ellas. La creación de Dios, Dios creó al hombre en el sexto día, ¿no? Y en el séptimo día Él descansó. Esta lámpara en particular pues tiene los 7 brazos, ¿no? Hay otra lámpara que conmemora lo que Dios hizo en el tiempo en que el templo fue profanado por el primer anticristo, que es identificado en la palabra de Dios por el profeta Daniel. Estamos hablando entonces del anticristo Antíoco Epífanes, el cuarto. Y entonces ocurrió un milagro extraordinario, ¿no? Porque había que consagrar el templo otra vez, había que establecer otra vez el servicio en un lugar que había sido profanado. Y Dios hizo un milagro con el aceite, porque el aceite que tenían no era suficiente para lo que ellos necesitaban hacer. Mas sin embargo, milagrosamente Dios les dio aceite por 8 días. Sí, dice la palabra de Dios, por 8 días ellos tuvieron aceite que siguió apareciendo, ¿no? En el lugar donde se echa el aceite, ahí el aceite siguió apareciendo por 8 días, y de ahí entonces que la lámpara que conmemora la dedicación del templo que conocemos nosotros es una fiesta final que se hizo, la fiesta de las luces también se le llama Hanukkah. Tiene entonces 4 brazos en cada lado y un brazo central en el medio, que es lo que se usa de antorcha
o de encendedor para prender las demás lámparas durante esos 8 días que se conmemora la celebración de la dedicación del templo. Pues no es casualidad ni es coincidencia, porque verdaderamente ya los profetas habían hablado de que esto iba a acontecer, y sí ocurrió en el año 167, más o menos, antes de que naciera Jesús de Nazaret en Belén de Judea. Entonces ya esto estaba profetizado. Ese es el maravilloso mundo de las profecías y de la palabra de Dios, cómo se cumple todo esto al pie de la letra. Pero el asunto es que hay otra profecía también para el final de nuestros tiempos, ¿no? Donde vendría otro anticristo, y ese anticristo relativamente haría lo mismo a la mitad de una semana que ya está determinada por la profecía. Es una semana de 7 años que será dividida justamente por la mitad. Entonces ya hay profecías sobre otro anticristo que vendrá, y a la mitad o la segunda mitad de esa última semana de 7 años, ¿no? Entonces ese anticristo profanará el templo otra vez, prácticamente hará lo mismo que hizo Antíoco, ¿no? Él profanará el templo introduciendo dioses paganos, imágenes. En el caso de Antíoco introdujo una estatua de Zeus, ¿no? Entonces también los macabeos, en el libro de los macabeos se da más información de qué fue lo que hizo, lo que ocurrió durante esa profanación. Imagínense introducir un marrano, por ejemplo, que es un animal inmundo para Dios, ¿no? Entonces para el pueblo Dios le dio instrucciones sobre la sangre de los marranos y el comer la carne de marrano y todas esas cosas. En realidad es muy serio para el pueblo judío, y por eso, ¿no?, Antíoco introdujo un marrano dentro del templo, se cree, y lo degolló, profanando el templo, además de la estatua de Zeus que introdujo. Y en este segundo caso prácticamente va a ocurrir lo mismo, porque los sacrificios del templo es algo muy serio, muy sagrado para el pueblo judío. Los sacrificios tienen que realizarse, no como un reloj, utilizan la luna, las fases de la luna, para ellos identificar las fiestas. Las fiestas, las citas sagradas que Dios estableció con su pueblo, los moadines de Dios. Entonces todo esto es como un reloj profético que no puede invalidarse, y el asunto de los sacrificios fue interrumpido entonces por lo que el Antíoco hizo en el templo, y es lo mismo que va a ocurrir otra vez. Es esa última semana de 7 años. Estoy utilizando esto nada más como referencia porque tiene 7 brazos, ¿no? Como quiera que los pueda leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, son 7, y estoy relacionándolo solamente con la creación. 6 días de la creación, y el séptimo día Dios descansó, que es el milenio de Cristo, que todavía falta y estamos esperando. Jesús de Nazaret regresará a esta tierra, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y tratará directamente con las naciones de la tierra. Ese es el tiempo terrible que viene, y que también el pueblo de Dios, el Jacob de Dios, el Israel de Dios, se le llama también el día de angustia o el tiempo de angustia de Jacob. Podemos ver esa semana que ha sido profetizada por Daniel, y también se encuentra información sobre eso a manera de meses, 42 meses más 42 meses, estamos hablando entonces de 3 años y medio más 3 años y medio, que son los 7 años que suman esas últimas semanas que falta por cumplirse. De las 70 semanas que Dios le mostró al profeta, no al profeta Daniel, 69 de esas semanas ya todas ellas se han cumplido, y solo resta una semana.
pero esa semana es tan importante y la dividen en dos mitades. No, porque a la mitad de esa semana se detendrá el continuo sacrificio. Quiere decir, no, que el servicio en el templo judío en Jerusalén, después que el templo haya sido construido otra vez en lo que le llaman el Temple Mount, entonces a la mitad de esa semana, no, ocurrirá la grande abominación, la abominación desoladora. Y Jesús de Nazaret advirtió sobre estas cosas y dejó información en los evangelios muy clara de las cosas que iban a acontecer. Es más, él se adelantó, Jesús de Nazaret, y habló de la destrucción del templo por los romanos, por el general Tito, y eso ocurrió en el año 70 de nuestra era. Jesús declaró abiertamente, no, si le entendieron o le dejaron de entender, él declaró caminando por el lado del templo y mirando esas paredes y esa construcción maravillosa que Herodes el Grande había realizado en ese lugar. Él declaró y dijo, no quedará piedra sobre piedra de esta construcción. Así que podemos entender que cuando vino el general Tito y trajo la destrucción sobre el templo y sobre la ciudad también, que fue asolada y fue quemada, esa parte de la profecía son profecías que yo les llamo paralelas, duales, ¿no? Porque le habló a aquella generación y nos estaba hablando a nosotros hoy. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en nuestros días hemos podido ver claramente a través y a la luz de la palabra, ¿no?, que cuando Jesús de Nazaret habló que de la higuera aprended la parábola, estaba hablando de Israel. Que cuando él hablaba de su viña, no como en Isaías, él estaba hablando de Israel. Entonces tenemos que entender que Israel, Jacob, y cuando se habla de la parábola del hijo pródigo, está refiriéndose y apuntando en cierta manera sobre Israel o Jacob. Jacob e Israel, Israel y Jacob es lo mismo, ¿no? Dios le cambió el nombre a Jacob después que él luchó con el ángel, y como el ángel no se lo pudo quitar de encima tan fácilmente, ¿no? Jacob se agarró de tal manera que el ángel tuvo que lastimarle un costado a Jacob para que Jacob le soltara. Entonces Dios le cambia el nombre y le llama Israel, el que luchó con Dios y pudo vencer en cierta manera, en ese sentido. El nombre de Israel es el nombre que quedó, ¿no? Pero estamos hablando de Jacob, y los profetas hablaban de Jacob, las profecías hablan de Jacob, que Jacob regresaría a casa entonces. Y también las palabras proféticas de los apóstoles y de los que escribieron en el Nuevo Testamento, como se le llama también, se hace referencia a que vendría el tiempo en que Jacob o Israel mirarían al que traspasaron, obviamente refiriéndose a Isaías 53, aquel cordero que cayó, que enmudeció, no abrió su boca. Y ese cordero vino a ser inmolado, porque ese cordero fue el Cordero de Dios que Juan el Bautista apuntó directamente y dijo, hablando de Jesús de Nazaret en el río Jordán, dijo, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces vamos a entender que todas estas cosas tienen un propósito. Toda la palabra de Dios está entretejida, está conectada. Por eso hablamos de la suma de la palabra. Toda ella es la verdad. Y cuando yo hablo de esto, de esta lámpara con 7 brazos, hay muchos significados con el número 7. Porque Dios utilizó el número 7 para Él mismo representarse. Y también para dar advertencias, ¿no?, a la humanidad, a las naciones de la tierra, de cosas que iban a acontecer en un futuro. Pero Dios trató directamente y siempre ha tratado directamente con el pueblo de Dios. Esa es la manera en que Dios trata con su pueblo, ¿no? Dios también, cuando tiene que traer algún
juicio o tiene que traer algo, arreglar algo entre su pueblo, pues el primero trata con su pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios siempre ha esperado y ha demandado más de su pueblo, porque a quien más se le ha dado, más se le pedirá. Entonces estamos nosotros, somos responsables delante de Dios y Dios nos va a llamar a cuentas. Por eso es que esta palabra profética para estos tiempos es tan importante, porque es como un despertar, porque sí, hay un grito de la medianoche y entonces, quieran o no quieran, todos van a ser despertados y Dios es claro al respecto y Dios quiere que su pueblo esté preparado. De la única manera que su pueblo va a estar preparado es si su pueblo tiene luz. Aquí una lámpara, ¿no? Pero también los profetas hablaron ya y decretaron en la palabra: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces tenemos nosotros que dejar que lo que da la lumbrera, lo que da el aceite, lo que da la unción que viene de Dios, llegue a nosotros y llene estas vasijas imperfectas, porque somos imperfectos. En realidad no tenemos el conocimiento que debíamos de tener. En realidad Dios ha tenido misericordia para con nosotros y su gracia se ha derramado desmedidamente sobre nosotros, no porque lo merezcamos o seamos mejor que nadie, simplemente porque hemos creído. Pero este asunto de creer es creer creyendo que Dios es. Por eso es que algunos dirán: pero tanta gente que hay en el mundo y creen y están sufriendo calamidad, están como si estuvieran bajo maldición. Y yo no dudo, es así. Las consecuencias del pecado trajo al mundo bajo maldición, y son razas de personas, de gentes, culturas, y todos estábamos bajo maldición. La única cosa que ha hecho la diferencia es que le hemos creído a Dios. Pero he aquí algo muy importante que necesitamos entender. Cuando hablamos de creer en Dios, Jesús llegó a decir que cualquiera puede creer en Dios, porque no es asunto de decir que cree en Dios. Hay un dicho por ahí que las gallinas creen. Yo no sé de dónde salió este asunto de creer como las gallinas, no tiene nada que ver, pero el asunto es este, ¿no? Que hay que creer en Dios a la manera que Dios espera que lo que Él creó a su imagen y semejanza crea, a través del arrepentimiento. Porque se llegó a decir que aún en el mundo invisible, en el mundo de tinieblas donde habitan los demonios, aún los demonios creen. Ellos creen que hay Dios, ellos creen que hay un Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que necesitamos entender cuando vamos a creer? Necesitamos creer primeramente en el Dios, y lo he dicho anteriormente, creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es a ellos a quien Dios le dio esto. No hay otro nombre, no hay otro Dios, no hay otra historia, no hay nada que se pueda comparar legítimamente. No, solamente hay un Dios, solamente hay una fe. Y algunos dirán: pero eso no es justo, that's not fair, dirían en inglés. Pero el asunto es que Dios no tenía que salvarnos, no tenía que rescatarnos. Él nos creó a su imagen y semejanza, y nosotros, Adán y Eva, decidieron desobedecer a Dios. Ni aun aquel animal que yo le llamo, bueno, no se le puede decir animal, mejor quizás un híbrido, porque hablaba, razonaba, estaba de pie. Eso no era un ser humano hecho a semejanza de Dios, pero tampoco era un reptil, o era una ave, o era otro animal sin razonamiento. Pues digamos un híbrido. Aún ese híbrido, que habló con Eva, él no forzó a Eva en ningún momento, simplemente a través de una conversación, que si Adán quizás hubiera hecho el trabajo que él tenía que hacer y asegurarse de que Adán y Eva, ellos dos, estaban en una misma página,
Es como si a Eva le faltaba algo de lo que a Adán le debió haber dicho que se cuidara, ¿no? Eso es una suposición nada más. El asunto es que la misma palabra nos dice que Eva fue engañada. Eso no tenía que haber sido engañada si Adán hubiera hecho su trabajo, ¿no? Como el hombre que Dios estableció y le puso la responsabilidad de su creación en sus manos primeramente, y le dio una ayuda idónea que es Eva. Entonces no podemos nosotros decir que Dios es injusto y que esto no es fair. Ahí hubiera quedado todo, ¿no? Pero en la misericordia de Dios, Dios le plació entonces restaurar no solamente al hombre, a Adán y a Eva, sino que de una vez toda la creación, porque cuando Adán y Eva caen en la desobediencia, todo lo que Dios había hecho tan hermoso, la sincronización de su creación, de lo que Dios iba a hacer con la vegetación, con la manera en que Dios iba a traer un mundo extraordinario que hubiera servido de hospedaje para una eternidad de seres humanos que podían reproducirse como Adán y Eva. Todo eso se echó a perder. Entonces de una vez Dios restaura toda la creación. El asunto es que ya este querubín caído, que se había rebelado contra Dios y una tercera parte de los ángeles, ya este querubín caído le había declarado la guerra a Dios en su golpe de estado. Él tuvo posiblemente, y es lo que se cree en lo que la Biblia nos habla en el libro del Génesis, de los principios, ¿no? De que el querubín caído tuvo mucho que ver con este híbrido para que Eva fuera engañada y de ahí Adán desobedeciera abiertamente, y entonces el cordón umbilical que nos unía a Dios, ¿no? Que nos daba la vida eterna que Dios tenía planificada para nosotros con un árbol de vida, y todo ya estaba planificado y establecido en la tierra, ¿no? Porque Dios no iba a crear un tipo de robots, no lo hizo con los ángeles, tampoco lo iba a hacer con nosotros. Pues entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los ángeles tenían libre albedrío, por eso se rebelaron, y nosotros tenemos libre albedrío, y por eso las consecuencias de lo que hizo Adán trajeron entonces el pecado a toda la humanidad. Por cuanto uno pecó, todos pecamos, y entonces vinimos a estar destituidos de la gracia y del favor de Dios. En otras palabras, cuando el cordón umbilical, extraordinario, ¿no?, de la creación de Dios, que estaba conectado a Dios con nosotros, fue cortado, ahí entonces en ese momento espiritualmente vino la muerte espiritual y morimos. Entonces de ahí que las consecuencias de eso pues nos llegan hasta el día de hoy. Por eso es que si alguien dice pues Dios no es injusto, en realidad no, es que decidimos nosotros darle nuestras espaldas a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que hay otra manera de arreglar y restaurar lo que se perdió en el Edén hace 6,000 años atrás? ¿Cómo vamos a pensar que hay otro Dios que lo puede hacer, un Dios inventado en nuestra imaginación? No, tiene que ser el único Dios verdadero. Ya Dios tenía el plan trazado, ¿no?, para traer esa restauración, y lo hizo a través del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces no hay otro Dios. Y de Jacob entendamos que salen 12 tribus, y de esas 12 tribus entendamos que hay una en particular que se le llamó la tribu de Judá. Y de esa tribu de Judá entonces Dios traza un hilo por donde Él iba a restaurar todas las cosas a través de una concepción milagrosa que el Espíritu de Jehová iba a realizar en una jovencita que no había conocido varón. Si tratamos de explicar todo esto con la ciencia,
Alguien dirá, pues eso es un cuento de hadas, esto es imposible. Bueno, para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el arquitecto del universo. Entonces Dios determinó. Desde Génesis ya Él tenía vista a la mujer. Traería enemistad. Lo dice en la palabra de Dios. Habría enemistad entre la mujer, la simiente de la mujer, la serpiente y la simiente de la serpiente, porque aquel ser híbrido y perdone usted, yo le llamo híbrido, pero llámelo como usted quiera llamarle a la luz de la palabra. Digamos, ese ser híbrido le tocó la maldición que Dios decretó en esos momentos y la hizo que ese ser de ahí en adelante lamería el polvo de la tierra hasta los días de hoy. O sea que de ahí vemos las serpientes y las víboras. Ahí está la conexión entre la serpiente antigua, el dragón y el querubín caído. Satanás, el Señor le reprenda. Entonces eso no es un cuento de hadas, no es un mito. La serpiente era un ser no híbrido que vino a terminar en esa condición que la vemos hoy, lamiendo el polvo de la tierra, las víboras de la tierra, las culebras que se le llama generalmente, ¿no? Eso no es un mito, eso tiene su origen y algo ocurrió en el huerto del Edén, en donde todos tuvieron que pagar en cierta manera un precio por lo que ocurrió. La serpiente, Adán y Eva hasta el día de hoy. Viene entonces Jesús de Nazaret, que había sido profetizado ya desde aquel entonces, ¿no? Y Él vendría y Dios decretó. Esto es algo prácticamente imposible, las posibilidades. Pero Dios encontró esa jovencita, ¿no? Y ella creyó. El ángel Gabriel le habló a ella, ¿no? Y le dijo lo que estaba ocurriendo, siendo ella una jovencita, pero ella conocía la palabra de Dios, ella conocía, porque ese es el asunto. El pueblo de Dios se supone que le enseñara a sus hijos todas estas cosas que Dios había tratado con ellos desde que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés. Aún antes, ¿no? Al Dios de Jacob, antes a Isaac, ¿no? El padre de Jacob, y aún Abraham. Y sabemos que la historia se complica con el asunto de Ismael y de Agar. Y alguien se preguntará, pero ¿por qué entonces pasó lo que pasó? Porque Dios no obliga a nadie. Dios siempre está dando información. Dios siempre está presentando la palabra. Dice la palabra misma: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento de la palabra profética de Dios misma. Entonces, por eso es que Dios quiere obediencia. No quiere sacrificios ni cosa que el hombre pueda hacer, porque prácticamente no sirve de nada, sino que Dios nos lo dio todo a través de Jesucristo para que pudiéramos creer y recibir todo el paquete. Lo único es que Dios lo hace de cierta manera. Tenemos que arrepentirnos, es necesario. Esto no es un free lunch. En cierta manera no tenemos que pagar, pero no es un free lunch. Alguien pagó el precio por esto, y ese alguien es Jesús de Nazaret, el hijo de María, la jovencita, el Hijo de Dios. Ella concibió bajo la sombra del Espíritu Santo, y ese ser concebido en su vientre, Dios lo llamó Santo, el Hijo de Dios. Entonces, Dios de esta manera trae la restauración a través del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y por eso es necesario entender estas cosas y no estar simplemente pasando información o creyendo todo lo que se dice por ahí. No, porque todo tiene que hacerse a la luz de la palabra de Dios. Y entonces hay tantas cosas que podemos conectar con esto.
aquí tengo un compás, una brújula, que si se ajusta bien, apunta hacia Jerusalén, ¿no? Entonces, esto es interesante. Yo la guardé como un recuerdo, pero lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Dios quiere siempre que su pueblo se recuerde de lo que Dios hizo cuando los sacó de la esclavitud de Egipto, y que nosotros nos acordemos de lo que Jesús hizo también por nosotros hace 2000 años atrás. Ha puesto una brújula, un compás interno, ¿no?, dentro de nosotros por el Espíritu de Dios, para que sepamos dónde está nuestro horizonte, dónde está nuestro norte verdadero. En inglés le llaman True North, para que entendamos cómo es que trabajan los misterios de Dios y cómo es que Dios le revela sus secretos, por decirlo así, sus cosas, ¿no?, a sus siervos los profetas. Y por medio del Espíritu Santo, ¿no?, Dios le revela a todos sus hijos, ¿no?, conforme a sus propósitos. Si tú crees que Dios es lo que Él dice que es, si tú crees que Dios verdaderamente va a tomar en cuenta un verdadero arrepentimiento, Dios no puede resistir, de hecho, un corazón contrito y arrepentido. Si tú crees que Dios recibe tu arrepentimiento, entonces cree todo lo demás que dice la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Arrepentíos y convertíos, ¿no? Y vuestros pecados serán borrados. Ese es el plan de Dios. Arrepentíos y convertíos ¿a quién? Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Entonces estamos conectados y ligados eternamente a Jacob, ¿no? Porque Dios le plació en Abraham bendecir a todas las naciones de la tierra, y eso no puede cancelarse, eso no puede echarse atrás, eso no puede ser cambiado. Ya Dios decidió y juró por sí mismo, porque no hay Dios que pueda decirse Dios que sea mayor que Dios. Dios juró por sí mismo que lo que Él le prometió a Abraham, Él lo haría una realidad hasta el día de hoy, y lo que falta por cumplirse, todas esas profecías, el milenio de Cristo, el día del Señor, esa semana 70, esos 7 años que están al borde ya de comenzar. Nadie sabe, ni nadie puede decir el día ni la hora. Jesús mismo lo dijo, que Él vendría como ladrón en la noche, que Él caería como un lazo. Lo que Dios quiere, y sí quiere, y este es el mensaje que necesitamos prestarle atención a lo que Dios nos está diciendo en la palabra, no porque yo lo digo, sino porque está en la palabra ya, ¿no? Que entendamos lo que Dios nos está enseñando y que le creamos a Él y que seamos obedientes, ¿ok? Es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Entonces, cuando dice la palabra, arrepentíos y convertíos y vuestros pecados serán borrados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra vez, el Espíritu. Todo esto tiene que ver con el Espíritu de Dios. Aleluya. Si usted lee en Génesis al principio, ¿no? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, de las aguas, ¿no? Y va al libro de Apocalipsis, ¿no? Y ahí vemos otra vez que hay un candelabro, ¿no? Y con 7 lámparas, ¿no? Y que son los ojos de Dios, y tiene que ver con el Espíritu de Dios, que todo lo escudriña. Así que Dios nos ha dado la información necesaria para que creamos nosotros y nos preparemos. Es lo que Dios quiere que hagamos, que su pueblo se prepare, ¿no? Porque lo que viene no podrá ser impedido. Es cuestión del tiempo que falta. Nadie sabe el día ni la hora, pero ya Dios nos dio ciertas señales, sin lugar a dudas, ciertas señales que han marcado que el reloj profético de Dios ya comenzó a dar la hora profética
que está estipulada, dada en la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender eso, porque el 14 de mayo de 1948 Jacob regresó a casa, y eso nos dice mucho. La higuera comenzó a reverdecer, que es Israel, y nos damos cuenta entonces lo que está ocurriendo, todo el ataque que el mundo quiere hacer, influenciado por el príncipe de este mundo. Eso es otro asunto, ¿no? Que muchos no se dan cuenta que hay un príncipe de este mundo que está conectado a los emisarios, ¿no? Que tiene que ver con Jesús dijo, ¿no? Que hay un príncipe de este mundo, ¿no? Y se refirió al diablo, el Señor le reprenda, se refirió al querubín caído, que tentó a Jesús de Nazaret cuando estuvo en el desierto, ¿no? Y le ofreció los reinos de este mundo. Ese es el príncipe de este mundo. Entonces, pero nosotros, Dios nos ha dicho, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dios tiene algo mejor preparado para nosotros, si podemos soportar y podemos esperar. Para poder esperar y soportar, necesitamos prepararnos y creer en el único Dios verdadero. No puede haber equivocación, porque si alguna persona piensa que a través de Buda puede llegar a Dios, o a través de Confucio, o a través de tantos dioses falsos que se levantan. Los griegos tenían cantidad de dioses, los romanos se copiaron de los griegos, así que luego vinieron las religiones, por un lado el mismo Ismael, luego terminan entonces creyendo a profetas diferentes, en lugar de venir por el camino del Hijo de María, por el camino de Jesús como el Hijo de Dios. No, pues se van por la tangente pensando en diferentes profetas que le llegarán a su propio Dios, aunque lo relacionen con Abraham y se digan que son hijos de Abraham. Obviamente Abraham tuvo muchos hijos, pero recordemos esto, que fue a través de Isaac. Él bendijo a Ismael, y en el día de hoy las naciones árabes están súper bendecidas por esa bendición que Dios le dio, ¿no? a los hijos de Abraham a través de Ismael. Pero el dinero y la fama y la prosperidad y todas esas cosas no es lo más valioso en el universo, ¿no? Lo más valioso es la eternidad, la salvación y la restauración que Dios trae. La salvación no se puede comprar. Ismael no puede comprar la salvación. Por más dinero que tengan, no pueden comprar la salvación, porque la salvación es por gracia, es un favor inmerecido. Entonces necesitan creerle a Jacob, necesitan creerle a Jesús de Nazaret. Y entonces Dios lo dijo cuando habló del rey David. A David él le dio la llave, no fue a ningún otro profeta, no fue a ninguna otra persona, le dio la llave que abre y la llave que cierra. Estamos hablando del camino de la salvación, del camino de la restauración. No se puede comprar con dinero, con el petróleo, no se puede comprar con las riquezas ni con la fama, ni se puede comprar con decir que yo también soy hijo de Abraham, yo puedo comprar esta salvación. Es que a Dios el Padre le plació darle la llave a David. Y de David entonces nos viene Jesús de Nazaret. No hay otro nombre. Lo dice la misma palabra. Es que no hay otro nombre dado a los hombres, no bajo los cielos, en que podamos ser salvos. Tiene y necesita ser Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. No como un profeta más, sino como Dios mismo. Qué tremenda es esa declaración. Hasta el día de hoy es fuerte este lenguaje. Pero Jesús llegó a decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la deidad de Dios, Jesús de Nazaret. Y entonces Él nos bautizó. Él tiene el poder y la autoridad para sellarnos con el fuego del Espíritu de Dios, y con su Espíritu Santo Él nos bautizó.
y entonces permitió que esas lenguas angelicales que no son de esta tierra, esto es lo maravilloso, que esas lenguas angelicales que no corresponden a esta tierra, ese lenguaje Dios, Jesús lo usó como señal al bautizarnos como Espíritu Santo y fuego. Entonces, no hay manera de arreglar esto a no ser que le hagamos caso a Dios. Entonces Dios, en su amor y su misericordia, ¿no? Lo hizo así, de tal manera amó Dios a las naciones de la tierra. De tal manera Dios amó al mundo. Recuerde, no es un free lunch. Alguien tuvo que pagar el precio. Esa persona que pagó el precio, de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios su creación, que dio a su único Hijo. ¿Quién es ese unigénito Hijo de Dios? ¿Quién es? Jesús de Nazaret. Entonces toda la autoridad, todo el poder lo tiene Jesús de Nazaret. Por eso Él sufrió no los azotes de Isaías 53. Por eso Él sufrió, ¿no? Y subió enmudecido ante Pilatos, enmudecido ante el Sanedrín. Él sufrió enmudecido y subió a la cruz romana en el Gólgota. Ahí fue la burla, fue escarnecido. ¿Por qué? Porque Él iba a recibir todo el pecado, pasado, presente y futuro, y aún por todas las eternidades que Dios traería en los cielos nuevos y la tierra nueva en la eternidad con el Padre. Aún toda esa creación iba a venir y a quedar como cuenta saldada delante del Padre por la sangre de Jesús de Nazaret, por ese nuevo pacto que Dios hizo a través de Jesús de Nazaret, y lo confirmó entonces para que pudiera servir por todas las eternidades, ¿no? Lo confirmó como un sacerdocio único conforme al orden de Melquisedec. Aleluya. Entendamos esto, ¿no? Cómo es que Dios explica y conecta todas las cosas, ¿no? ¿Y quién era Melquisedec, no? Esta mañana hablaba un poco sobre eso, ¿no? Y es que nos damos cuenta que Dios tiene que cubrir todas las áreas. Y vamos a entender toda la palabra de Dios, y lo podemos hacer por el Espíritu Santo, ¿no? Porque llegará un momento en que conoceremos todas las cosas, ya cuando estemos delante, ¿no?, del Señor en cuerpos glorificados, ¿no? Entenderemos todas las cosas, pero ahora tenemos que depender, ¿no?, de la palabra escrita, profética, de las profecías, y sobre todo de la luz, la iluminación del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Entonces sabemos que hay un árbol de vida en el jardín del Edén, ahí estaba, pero ese árbol de vida aparece otra vez entonces en la nueva creación, en la nueva Jerusalén, en la eternidad con el Padre, con el río de Dios y el árbol de vida otra vez. Entonces sabemos que hay una conexión, y Dios conectó todo esto trayendo a relucir un nuevo pacto que no estaba todavía estipulado, porque el pacto que Dios hizo fue a través del sacerdocio de Aarón y a través del sacerdocio levítico, ¿no? En Jesucristo, según la misma carta a los hebreos, se explica en cierta manera cómo esto Dios lo hizo posible, un nuevo pacto conforme al orden de Melquisedec. Si me pregunta a mí, Melquisedec, bueno, esto es que es mi opinión, ¿ok? Con lo que puede uno indagar en la misma escritura de Dios, si uno suma las generaciones que están dadas desde Adán y Eva. Los judíos utilizan esta ecuación también. Las generaciones, años de 360 días y meses de 30 días, ¿no? Más o menos también dejándose llevar por el ciclo lunar, que son unos 29 días, digamos. Pero meses de 30 días, años de 360, todo encaja y todo cuadra en las generaciones que Dios nos da.
Bueno, pues ahí usted puede tomar datos con paciencia, ¿no? Yendo y viniendo en la escritura, y usted va sacando cuenta. Por ejemplo, ¿no? En el 1776, desde Adán, ¿no? Estamos hablando del año desde Adán, 0. 1776 ocurre lo que ocurrió en la Torre de Babel. Bueno, en nuestro 1776, ¿no? Está la independencia de esta nación, la nación que Dios escogió para ayudar a Jacob en estos días en que nos ha tocado vivir, porque son días cruciales. Esta es la generación que verá el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Nadie conoce el día y la hora, repito, pero Dios permitió las señales con Jacob, con Israel, para que la iglesia, el pueblo de Dios, primeramente se preparase, ¿no? Porque Israel creerá en ese tiempo de angustia de Jacob, en ese tiempo de calamidad, en esa semana 70, ¿no? A la mitad de esa semana, todo el gozo y todo lo que Israel ha logrado en esos 3 años y medio, o en esos 42 meses, se vendrá abajo. Esos 2 olivos, esos 2 testigos que estarán ministrando en la primera parte de esa última semana, ellos mismos serán asesinados al final de los 42 meses, aunque Dios los va a resucitar al tercer día, ¿no? Pero eso ya está decretado en la palabra de Dios. O se le va a ir el gozo, porque todos esos sacrificios y todo lo que ellos estaban haciendo, en realidad Dios les permitió regresar otra vez a las ordenanzas del templo, y le dio esos 2 testigos para que ellos explicaran quizás las cosas que en estos momentos no se pueden explicar en el razonamiento que tenemos. Y tal vez si nosotros, la iglesia, todavía estamos durante esa primera mitad, imagínense qué bendición más grande para la iglesia y el pueblo de Dios ver la restauración de Israel. Sinceramente, como en estos momentos, en estos días, Israel se está volcando a Dios en arrepentimiento, pidiéndole a Dios por el Mesías de Israel que regrese. Qué ironía, ¿no? No, pero también nosotros sabemos que ese Mesías ya lo hemos recibido, ya lo hemos aceptado, y otra vez su nombre es Jesús de Nazaret. No hay otro. Eventualmente es el mismo que ellos terminarán creyendo. Ellos terminarán creyendo en Jesús de Nazaret, ¿no? Aquel que hace 2000 años atrás estuvo aquí en esta tierra. Por eso no hay otra manera, aunque Ismael trate, aunque los árabes traten honestamente y sinceramente, no puede esto ser cambiado. Jesús, Dios lo dispuso así, y dio a Jesús como la respuesta para que todas estas cosas fueran realizadas. No hay otra manera. El pueblo que sigue, que se identifica como hijos de Abraham, el pueblo que sigue, no, con la creencia, no, de que hay algo más, que no es necesariamente a través de Isaac, sino que no es necesariamente a través de lo que Dios decretó con Abraham, sino que ellos están confiando que fue a través de Agar, que fue a través de Ismael, y todo ese esfuerzo y ese trato que están haciendo. Es como la angustia de Esaú, que Esaú, después que vendió su primogenitura, lloró con angustia para tratar de recuperarla otra vez, pero era demasiado tarde. Isaac tuvo que darle la bendición, no a Esaú, se la dio a Jacob primero, y entonces lo que quedó de bendición, entonces se lo dio a Esaú, pero era demasiado tarde. No tenemos que permitir que el odio, el rencor y la desesperación llene nuestros corazones, porque Dios nos ama verdaderamente. Es que tenemos que dejar que Dios resuelva esto como Él lo estipuló que iba a ser resuelto, y es a través de Jesús de Nazaret. Yo sé que para muchos es algo imposible, porque no pueden creer que Dios haya obrado de esta manera, pero lo hizo.
no dirán, pues es culpa de Sara por lo que hizo con Agar y todo esto. No, ni siquiera Sara tiene la culpa, ni la tiene Agar, ni la tiene Ismael. No es que Dios quiso, porque no depende de quien corre, no depende de quien quiere de esa manera correr, depende de quien Dios tiene misericordia. Dios escogió a Jacob, escogió a aquel que en cierta manera no le quitó al comprarle la primogenitura a Esaú, le quitó la bendición de la restauración, porque todo estaba conectado. Vendría David, la llave de David, el hijo de David, todo eso estaba ya pronosticado, ¿no? Y Esaú no consideró nada de esto seriamente, sino que Jacob, de alguna manera, Jacob quiso esa bendición y escuchó el consejo de su madre, ¿no? Y le siguió el consejo a su madre. Y entonces todo esto se fue desarrollando con mucha dificultad, con mucho riesgo. Jacob, el usurpador, tuvo que vivir de esa manera. Aún su suegro se aprovechó de él, Labán, ¿no? Y estuvo ahí sirviendo por 20 años hasta que Dios lo sacó del lazo de Labán. Y entonces Jacob tuvo que regresar y eventualmente confrontar cara a cara ¿a quién? A Esaú. Bueno, pero sabemos la historia. Saúl entonces a la larga lo perdona. Pero el asunto es que los dones de Dios y todo lo que Dios da son irrevocables. No se pueden granjear, no se pueden negociar, no se pueden quitar. Si Dios te dio algo, más vale que lo uses, no lo dejes perder. Lee la palabra de Dios, pídele a Dios, no, que te ilumine, arrepiéntete delante de Dios, llora delante de Dios, abre tu corazón delante de Dios y entonces pídele que te bautice con Espíritu Santo y fuego. Y tendrás todo lo que necesites a partir de ahí. Dios abrirá una brecha, ¿no? Como Jacob abrió una brecha, ¿no? Detrás de su hermano Esaú. De esa manera Dios abre una brecha en nosotros para que podamos entonces reclamar nuestras promesas. A veces ni entendemos y hacemos cosas que no entendemos por qué las estamos haciendo, como Jacob, ¿no? Pero si hay un sentir de temor de Dios, verdaderamente, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces Dios está en el asunto. Y ya Jesús vino. Eso es lo maravilloso de esto, que ya Jesús vino. Es histórico. Hasta Claudio Josefo habla de Jesús de Nazaret en sus escritos. Un judío, ¿no? Historiador en el tiempo de las guerras de los judíos y de los romanos. Claudio Josefo habla de Jesús de Nazaret. Son aquellos que digan, bueno, eso es un mito, una fábula. No. Es más, tratarán de buscar los huesos de la tumba de Jesús de Nazaret y no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque se cumplió la palabra, ¿no? Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, y algunos dirán, pero eso es una fábula. No, créelo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, 72 horas. Así el Hijo de Dios estaría en el corazón de la tierra, arreglando asuntos, ¿no? Porque vuelve otra vez. Tenemos tantas cosas de qué hablar, tantos utensilios. Tenemos aquí una copa, ¿no? Esta copa, podemos hasta visualizar la copa del nuevo pacto. Este sacerdocio que Dios le da a Jesús de Nazaret, recuerde, no seamos egoístas. Jesús paga con su sacerdocio por nuestra salvación, siendo nosotros humanos. Ahora mismo tenemos ya la salvación garantizada si no le damos las espaldas a Dios. Pero ¿quién iba a cubrir? ¿Quién iba a salir por la nueva generación en la eternidad con el Padre? Porque serán grupos de personas humanas. ¿Cómo se va a reproducir la tierra otra vez, la gente en la tierra, si no es con humanos? Es que hay que entender cómo Dios estableció a Adán y Eva para fructificar y señorear sobre toda la creación. Pero si vamos a resucitar, y vamos a resucitar,
y vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y vamos a tener cuerpos glorificados, que ya de antemano se nos advirtió que seremos como los ángeles. Quiere decir que entonces no será asunto de sentimiento ya más. Conoceremos a nuestros seres queridos, pero ahí queda todo, ¿no? Porque estaremos en unos cuerpos glorificados. Tampoco podremos nosotros reproducirnos, ¿no? Lidiaron entonces aquellos ángeles que abandonaron su morada, rebelándose contra Dios y con lo que Dios había establecido. En el capítulo 6 de Génesis está esta historia. Y Judas, en su corta carta antes del libro de Apocalipsis, él habla un poco sobre esto. Su carta es corta, pero da a entender inmediatamente, ¿no?, qué fue lo que pasó en Génesis capítulo 6 y lo que pasó en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Hay una perversión, hay una abominación, y estos ángeles que se rebelaron contra Dios, ellos se lanzaron abiertamente, tomaron forma humana. Oiga esto, porque los ángeles podían hacer eso, ¿no? Y todavía lo pueden hacer. Se pueden vestir como ángel de luz. Tomaron forma humana y cohabitaron con mujeres humanas, ¿no? Entonces, amados, eso es algo que es abominación completamente. Pero llegamos entonces al Nuevo Testamento y Dios da a entender que el propósito, ¿no?, de la creación angelical es que ya está hecha con libre albedrío. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar en un futuro celestial. Es muy posible que los ángeles llegue un momento que ellos mismos, si esto se puede hacer, entregar su libre albedrío. ¿Cómo tú y yo podemos entregar nuestro libre albedrío? Eso parece una imposibilidad, porque está activado dentro de nosotros. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos activó con un libre albedrío. La pregunta sería, ¿ese libre albedrío lo podemos entregar y no tener que preocuparnos por ese libre albedrío en el futuro? No, imagínese usted si no tuviéramos que preocuparnos ya por el libre albedrío. Creo que sí, que en los cuerpos glorificados no tendremos que preocuparnos por el libre albedrío. ¿Cómo sabemos eso? No, porque ya Dios entonces, ¿no?, nos ha recibido y sabemos que ya no miraremos atrás. Hay ángeles, ¿no?, que de igual manera Dios no tendrá que preocuparse por ellos, que le levanten un golpe de estado en un futuro celestial. Piense nada más en eso. Si fuera así, hay problemas todavía entonces. Pero no, Dios estableció un lugar que lo llamó el lago de fuego. Dios estableció un lugar que lo llamó las tinieblas, y ahí estarán entonces la serpiente antigua, el anticristo, el falso profeta y todos aquellos cuyos nombres no aparecieron inscritos en el libro de la vida. Entonces, amados, los ángeles y nosotros no tendremos que preocuparnos, ¿no?, por mirar atrás, ¿no?, y por levantar un golpe de estado en contra de Dios. Pero Dios tiene una creación nueva. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, Dios habla de esa nueva creación de seres humanos, ¿no?, que comerán de las hojas del árbol de vida. Pero ¿quién entonces pagó el precio por ellos en ese nivel, en ese futuro celestial, en esa eternidad? He ahí lo maravilloso de Cristo Jesús, que no solamente Él pagó por nosotros, y pagó por los que estaban antes. Y cuando Él bajó al corazón de la tierra, dice la palabra que Él se llevó cautivo con Él a la cautividad. Si ahí estaba en el seno de Abraham, si ahí estaba Abraham, ahí estaba Moisés, y estaban todos los que murieron antes, Samuel y todos ellos que estuvieron ahí del pueblo de Dios, Jesús se los llevó, se llevó cautivo. Él cautiva la cautividad. Entonces Jesús pagó por todos ellos, y ahora Él pagó también por todos los que estarían en el futuro. Esto es algo extraordinario, pero tenemos que entendernos, y ahí Dios trae el asunto del nuevo pacto, que fue algo diferente. No era arónico ni era levítico, es algo nuevo, y lo llamó conforme al orden de
Melquisedec. Porque Melquisedec prácticamente no tenía historia. Digamos entonces que Melquisedec, ¿no?, es Sem, ¿no? Si usted suma todas esas generaciones, se da cuenta que según los años de vida que se le da a Sem, el hijo de Noé, entonces tuvo un encuentro por obligación prácticamente con Abraham, porque Abraham nace en el 1948, después de Adán, no nuestro 1948. Es como que hay mundos paralelos aquí, pero mire, Abraham nace, si usted sigue la genealogía, años de 360 días, ¿no? Si usted sigue esa genealogía, usted puede colocar a Abraham naciendo en el 1948 y a Sem muriendo después de esa fecha. Llegó un momento en que Abraham y Sem no se encontraron, y sí se encontraron, dice la palabra de Dios, no, pero no se nos da los detalles. Pero ¿qué ocurrió? Que Abraham no decide darle sus diezmos, el 10% de su botín, de lo que él tenía, dárselo a Melquisedec, y Melquisedec aceptó. Y al aceptar el diezmo de Abraham, entonces Melquisedec bendijo a Abraham. Y es como si el pacto se estuviera confirmando y Abraham ni siquiera lo sabía, ¿no? Y quizás las personas que eran parte de lo que Dios iba a hacer en aquel entonces, que creían en el Dios de Abraham, ¿no?, sabían completamente lo que estaba ocurriendo. Pero al hacer ese pacto con Melquisedec, aunque haya sido Sem, nadie sabía entonces la genealogía de Sem, porque no se dice, ¿no? Aparece Melquisedec de momento en ese instante, y Abraham confía de alguna manera, y Dios entonces nos recuerda a través de la historia bíblica, ¿no?, que hay un Melquisedec que tuvo un sacerdocio diferente, conforme al orden de Melquisedec. Entonces llegamos al libro de Hebreos, a la carta a los Hebreos, y nos damos cuenta que el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7 a los Hebreos habla precisamente sobre Melquisedec, tratando de mostrarle al pueblo de Israel, ¿no?, que Dios ha hecho algo diferente con Jesús de Nazaret, no conforme al sacerdocio de Aarón ni de Leví, conforme al sacerdocio, no, de Melquisedec. Ahora entendemos entonces que de alguna manera Dios conecta el árbol de vida en el jardín del Edén, y quizás Melquisedec tuvo que ver, no, con eso, la obediencia de Sem, y Sem vino a relacionarse con el pueblo semita. Dios escogió a Sem, y antes de eso las cosas se mejoraron, pero fue a través de Set, ¿no? Pero fue en Sem donde Dios quiso traer y hacer la descendencia, ¿no?, eventualmente a través de Abraham, pero tenía que hacer la conexión. El árbol de vida estaba ahí, ese sumo sacerdocio estaba ahí, pero había que comer del fruto del árbol de vida, y Adán no lo hizo. Entonces se cortó el cordón umbilical, ¿no? Y las consecuencias de esa desobediencia la estamos viviendo hasta hoy, hasta que llegó Jesús de Nazaret conforme al orden de Melquisedec y pudo unir todas las cosas, la creación y aún la creación venidera, porque según nos habla la palabra de Dios, es como si fueran dos creaciones, porque Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Piense que Dios puede hacer un nuevo universo. Entonces son creaciones completamente diferentes que Dios las va a hacer. ¿Cómo Jesús iba entonces a extender? Creemos que Él extendió el puente entre, ¿no?, la tierra y el cielo con lo que hizo en la cruz. Ahora estamos hablando de la creación del más allá, de la creación de la eternidad con el Padre, con otro árbol de vida que es el mismo árbol de vida, con el río de Dios y la nueva Jerusalén. ¿Cómo? Pues con el sacerdocio que Dios le dio a Jesús de Nazaret conforme al orden de Melquisedec. Entonces, amados, son tantas cosas,
pero que están ahí para ser reveladas, y no reveladas como algo mágico, sino para ser entendidas, porque somos iluminados por el Espíritu Santo para poder entender estas cosas. Y a la verdad que ya me he pasado por 10 minutos aquí. Entonces tengo que buscar la manera ya de concluir en esto. Recuerde de suscribirse al canal. Déjeme saber cómo me está escuchando. Yo sé que quizás para algunos 1 hora es mucho tiempo, pero esto está siendo grabado y usted luego con calma lo puede ver. Puede ver un segmento de 10 minutos, 15 o 20, o puede ver el segmento completo de 1 hora, o a veces me he pasado a 1 hora, 15 o 20 minutos. El asunto es que estas cosas siento que tenemos que hablarlas, tienen que quedar expuestas, ¿no?, por estos medios, porque el Espíritu Santo está preparándonos para lo que viene, y lo que se ve allá afuera no es muy bueno, amados. Estamos entrando ya en esa recta final. Estamos entrando ya en esos principios de dolores que habló el Señor. Estamos entrando ya en que cualquier cosa trágica puede pasar y levantarse contra la nación de Israel con Jacob. Y sabemos entonces, mis amados, que Dios no va a permitir que Israel sea destruido. No va a permitir que Israel desaparezca del mapa, como algunos ya quisieran que sucediera. Esos son los enemigos de Israel. Por lo tanto, nosotros como la iglesia de Cristo reconocemos de dónde nos sacó Dios, de dónde hemos sido sacados hasta el día de hoy. Reconocemos que estamos ligados, ¿no?, con Jacob, ligados, ¿no?, con Israel, y no podemos entonces menospreciar esas cosas. Así que hay varias cosas que quería enseñarles, y quiero concluir entonces, bueno, con dos cosas. Cuando se habla del clamor de la medianoche, el grito de la medianoche, y se habla de la final trompeta, esto es un shofar, ¿no?, que adquirí en Israel. Creo que mi esposa lo adquirió allá, y es más bien como un adorno, porque tiene la ciudad de Jerusalén engravada aquí, en la parte exterior del shofar, y es algo muy bonito en ese sentido, pero que simboliza, ¿no?, que habrá una final trompeta, ¿no? Habrá un grito de la medianoche, y entonces Dios ya nos advirtió, ¿no?, cómo Él divide las cosas casi siempre en dos, ¿no? La última semana la divide en dos mitades, ¿no? Lo que ocurrió en el grito de la medianoche, todo el pueblo de Dios se durmió, ¿no? Toda la iglesia, vamos a decirlo así, se durmió, y cuando se despertó la divide en dos mitades. Es la parábola de las 10 vírgenes, 5 de ellas, 5 prudentes, 5 imprudentes. Vamos a dividir esto en dos mitades, en un 50%. Entendamos entonces que hubo una mitad que se quedó sin aceite. El aceite es importante. Sin aceite no tendremos la luz necesaria para poder sobrevivir en este tiempo que nos ha tocado vivir. Es necesario. Si Dios nos instruye y nos recuerda que tengamos lámpara y aceite, lámpara a nuestros pies, a mis pies es su palabra, la palabra de Dios, y lumbrera en mi camino. Entendamos que necesitamos las dos cosas. Bueno, pues la mitad de la iglesia, el 50%, no estaba preparado. Tenían lámpara, pero no tenían aceite. ¿Y qué pasó? Trágicamente se cerró la puerta, como en los días de Noé. Se cerró la puerta y ya no pudieron entrar a la invitación que Dios les estaba dando para el primer reino, o sea, para el milenio de Cristo. No estamos hablando de la eternidad con el Padre cuando los libros sean abiertos. Todo nombre que aparezca inscrito en el libro de la vida, en la eternidad que va a comenzar con el Padre, en ese tiempo, cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén, el gran trono blanco, cuando se pase lista,
Todo nombre que aparezca inscrito ahí, esa persona entrará a la eternidad con el Padre. Pero estamos hablando 1000 años antes. Estamos hablando del reino de los cielos, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Estamos hablando del reino de Jacob, de las 12 tribus. Estamos hablando que hemos sido invitados al milenio de Cristo. Pero para poder entrar, primeramente, obviamente, tenemos que aceptar la invitación. Pero Dios nos ha dicho que tenemos que tener lámpara y aceite. Porque si no tienes aceite, no, aunque vayas a buscar el aceite, la puerta se cerrará. Y entonces no podrás entrar al primer reino. Si tu nombre queda inscrito en el libro de la vida, no, entonces cuando se pase lista, ahí aparecerá tu nombre. Pero estoy hablando del milenio de Cristo. Entonces entendamos todas estas cosas que Dios nos ha instruido por la misma palabra, las profecías, y por el mismo Espíritu de Dios. Aún en el libro de Apocalipsis se nos habla del templo que será reconstruido y aparecen medidas. Por eso tengo este tape de medir. No, será medido el patio de los gentiles. O sea, que cuando Dios habla de que va a traer medida, hablamos de la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Son cosas tan insignificantes tal vez como estas. Una medida de un local, de un patio, en un templo que Dios, en un futuro, Dios va a permitir que sea construido otra vez y que el pueblo de Israel vuelva otra vez, no con sus sacrificios y con sus ordenanzas, les va a permitir que hagan eso. Aunque ellos rechazaron al verdadero Mesías hace 2000 años atrás, Dios les va a permitir que ellos vuelvan otra vez en esa desesperación, en ese celo, ¿no?, por servirle a Dios y pedirle el Mesías que ya vino. Y Dios, en su paciencia y por sus promesas dadas a Abraham, Dios lo va a hacer, porque ya la misma palabra dice que mirarán al que traspasaron y creerán. Pues ese patio será medido, ¿no? Y ahí, una vez más, se divide la semana en 42 meses. 42 meses, la primera mitad, 42 meses. Y 42 meses, la segunda mitad. Y eso nos da los 7 años de esa última semana. Esos primeros 42 meses, Dios va a tratar, ¿no?, con los judíos. Los 2 testigos estarán aquí en la tierra y estarán glorificando y representando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Y los judíos entenderán, ¿no? Pero hasta que ellos no crean, hasta que ellos crean en el Mesías, en Jesús de Nazaret, sus nombres no van a poder ser inscritos en el libro de la vida todavía. Ellos necesitan creer. Pero ¿qué ocurre? Se guardaron otros 42 meses, ¿no? Se midió otros 42 meses donde, ¿no?, las naciones de la tierra hollarán, pisotearán y creerán y pensarán que ellos se deshicieron de Jacob, del templo, de la nación de Israel, y que ya eso no les molestará ni les pesará a ellos más. Cuán equivocadas están las naciones de la tierra, ¿no? Porque dice la palabra que el diablo, el Señor le reprenda, será lanzado a esta tierra con sus ángeles. En esa segunda mitad, ¿no?, es lo que conocemos, habrá una grande tribulación en esta tierra. Y será también el día de angustia de Jacob, quien estará escondido en algún lugar secreto que Dios tiene preparado, donde la serpiente antigua no podrá tocar al pueblo de Jacob, hasta que venga Jesús de Nazaret y ponga sus pies sobre el monte de los olivos al final de la semana 70, y los llevará al valle de Jezreel, y allí será la gran batalla de Armagedón. Entendamos entonces que Jesús de Nazaret
tiene todo esto bajo control, pero tenemos que entenderlo, tenemos que creerlo, tenemos que aceptarlo, tenemos que enseñarlo, tenemos que guardarnos para que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. No podemos contaminarnos con la política, no, de la nación que Dios escogió, que le ha dado las espaldas a Dios en estos momentos. Esta administración que tenemos le ha dado las espaldas a Dios. No podemos nosotros contaminarnos con esa manera de pensar. Entonces tenemos que entender estas cosas porque el fin se acerca y lo que queda es una semana en tiempos proféticos, queda una semana por cumplirse y ya todo está medido conforme a la palabra de Dios. Y pronto se oirá el clamor de la medianoche y ya entendemos que alguien pagó el precio en el nuevo pacto a través de Jesús de Nazaret conforme al orden de Melquisedec, sacerdocio que Dios estableció por todas las eternidades, por la sangre de Cristo Jesús. Eso es importante entonces que entendamos que necesitamos no lámpara y aceite en nuestras vasijas, ¿no? Y recibir entonces el bautismo en fuego, la llenura del Espíritu Santo, con la evidencia y la señal de hablar en lenguas angelicales. Hermanos y hermanas que me están escuchando por estos medios, esto no es religión, no es un mito, ni es fábula, ¿no? Esto está en la palabra de Dios y dice la misma palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero esta palabra permanecerá para siempre. Eso nos conviene a nosotros hacerle caso a lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia, su iglesia. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto. Hasta la próxima ocasión, que Dios me dé la oportunidad de encontrarnos por estos medios. Que el Señor te continúe bendiciendo ricamente, te dé salud, te dé fortaleza, te dé entendimiento, te muestre todo lo que Él va a hacer y más aún lo que va a hacer con tu vida, con tu casa, con lo que tú quieres hacer porque has creído libremente, le has dicho a Jesús de Nazaret, creo, haz conmigo como tú quieras, Señor. Hasta la próxima.